las amenazas no eran juego, y nadie hizo nada. En tercer semestre de preparatoria, cuando decidí retomar mis estudios después de 2 años luchando contra problemas alimenticios y consumo de sustancias, jamás imaginé que me vería envuelta en una situación tan peligrosa. Todo comenzó con el novio de una amiga. Al principio me pareció alguien inestable, emocionalmente volátil, manipulador. Con el tiempo me enteré de que venía de un entorno familiar muy difícil, su madre sufría de alcoholismo y depresión, y su padre los había abandonado al irse a Estados Unidos. Nunca recibió atención ni límites reales en su hogar. Al principio le hablaba con amabilidad, sin prejuicios, pero sus actitudes empezaron a alarmarme. Era impulsivo, controlador, y constantemente buscaba llamar la atención. Le preguntaba a mi amiga cómo era posible que estuviera con alguien así, y ella solo decía que era por lástima. Siempre le dije que estar con alguien por lástima era lo peor que podía hacer. Con el tiempo, las actitudes de él empeoraron. Mi amiga intentó dejarlo varias veces, pero la manipulaba diciéndole que se haría daño si lo hacía. Ella seguía con él por miedo y culpa. Yo no lo supe todo hasta un día, durante una clase deportiva fuera de la escuela. Discutieron y ella finalmente lo dejó. Él intentó manipularla como otras veces, pero esta vez yo estaba presente. La tomé del brazo y nos alejamos. Caminamos para tranquilizarnos, hasta que él desapareció por un rato. Fue en ese momento que mi amiga me confesó todo, las amenazas de autolesión, la presión psicológica. Me angustié mucho, traté de hacerla ver que todo eso era manipulación, no amor, pero al poco rato, él regresó. Se acercó y sin decir nada le mostró la muñeca llena de sangre. Se había cortado. En la otra mano traía el objeto con el que lo había hecho. Mi reacción fue inmediata, la tomé y nos alejamos por otra salida, con miedo de que le hiciera algo a ella o incluso a nosotras. Llamé a mi novio para que viniera a acompañarnos, porque solo éramos 3 chicas solas en una situación muy tensa. Durante el camino, él nos siguió de lejos. El miedo era constante. Cuando finalmente llegó mi novio, él desapareció. Ese día nos llevamos un gran susto. Mi novio me llevó a casa, y mis amigas a la suya. Pero al día siguiente, lo más desconcertante ocurrió. Él estaba en la escuela, sentado junto a mi amiga como si nada. Se dirigía a mí como si todo lo que había pasado no hubiera existido. Sentí rabia. Hablé con mi amiga. Le dije que él no estaba bien y que ella no debía seguir ahí. Me pasé un poco, hablé muy fuerte, pero ya no podía ver cómo se cegaba. Ella rompió en llanto. Entonces, él llegó y me insultó. Yo me defendí, le dije que no tenía derecho a decirme nada. Lo peor fue enterarme que esa misma noche, después de la escena de las muñecas cortadas, habían vuelto. En ese momento me levanté y me fui. Decidí no meterme más, pero el miedo no terminó ahí. Unas noches después, mi amiga me mandó mensajes aterradores, él la estaba amenazando. Dijo que nos mataría a todas, que tenía familiares que podían hacernos daño, que todo era culpa mía, por meterle ideas a mi amiga. Yo sentí terror, no podía dormir. Le pedí el número de la mamá de él, intenté hablar con ella, pero su única respuesta fue, tú no tienes por qué meterte. Impotencia pura. Al día siguiente fuimos a la escuela temblando. Mi novio me dio gas pimienta por si acaso. Y cuando no pudimos más, fuimos con el personal de la escuela. Justo mientras hablábamos con ellos, él llegó. Revisaron su mochila pero no encontraron nada. Lo dejaron seguir en clases. Nos recomendaron poner una denuncia, y así lo intentamos. Pero antes de llegar, familiares de mi amiga, algunos de ellos vinculados con actividades peligrosas, nos interceptaron. Nos llevaron a una casa, querían arreglar el problema a su modo. Yo solo escuchaba, con miedo. Decían que él también tenía familiares con poder, incluso en la policía, y que no valía la pena denunciar. No sabíamos en quién confiar. Estuve encerrada en esa casa 5 horas. Finalmente me llevaron a mi casa. Le conté todo a mi mamá. Me regañó por involucrarme, pero yo solo quería proteger a mis amigas. Al final, la escuela decidió cambiar al chico al turno de la mañana y mandarlo a un retiro espiritual. No lo expulsaron. Aunque dejó de molestarnos directamente, el miedo no desapareció. En eventos escolares obligatorios, donde coincidimos con el turno matutino, sigo llevándome mi gas pimienta. La herida emocional sigue abierta. Nunca supimos si sus amenazas eran reales, si sus familiares podían hacer algo. Pero lo que vivimos fue real. El miedo, la tensión, la falta de acción. Nosotras éramos 3 chicas que solo queríamos estar a salvo. Hoy él tiene otra novia. Solo espero que ella nunca tenga que pasar por lo mismo.